¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarlos. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa La Entrevista. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que nos interesa a todos nosotros los oaxaqueños. El tema es la Defensoría de Audiencias. ¿Cómo se genera? ¿Por qué se crea? ¿Cuál es la historia? ¿Para qué sirve? ¿Por qué la Corte B crea esta figura de la Defensoría de Audiencias? De esto vamos a platicar en esta ocasión y para ello se encuentran con nosotros el grupo colegiado, que son los encargados del tema de la Defensoría de Audiencias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, nos gustaría que se fueran presentando uno a uno. Empezamos con el maestro. Bueno, mi nombre es Julio Eduardo Manzano Bisuet. ¿Sí? Soy licenciado en Derecho, tengo un posgrado en Educación y soy parte del cuerpo colegiado de esta Defensoría de las Audiencias. Okay. Yo soy Gisela Blas Piñón, de profesión soy comunicóloga, me dedico a la cátedra desde hace varios años y también pues integrante de esta Defensoría de las Audiencias. ¿Sí? Bueno, hola Ale, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, pues mi nombre es Doris Romero, soy licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Igual me he desempeñado en medios de comunicación, precisamente aquí en Corte B hace ya muchos años. Y en la administración pública, así como también incursiono ahora en la docencia. Y ahora platíquenos un poco cuál es la historia de la Defensoría de Audiencias, por qué se genera. Bueno, la Defensoría de las Audiencias es una figura nueva en el estado de Oaxaca. Sí. No así a nivel internacional, tiene su origen por ahí del siglo XVI en Suecia, donde pues el rey sueco de aquellos años, de aquel tiempo, determinó crear una figura que fuera la pues intercesora, la mediadora, la persona que pudiera ser el enlace entre el gobierno y la población, el pueblo. De ahí surge el término ombudsman, por eso es que esta figura tiene ahí su origen en esas cuestiones ya de la monarquía, ¿no? del sistema monárquico de gobierno europeo. Posteriormente, ya en el siglo XX, surge en Estados Unidos también la figura del defensor del lector, que eran dos diarios norteamericanos que crean la figura precisamente para que las personas que se sentían pues vulneradas en sus derechos en la publicación de alguna noticia o de algún comentario en un medio impreso, pues pudieran tener la facilidad de quejarse, ¿no? Interponer alguna queja, algún comentario. En el caso de México, tenemos también antecedentes de esa defensoría ya en estos años, sobre todo de pues algunos medios públicos, algunos otros medios privados, y pues en Oaxaca es algo novedoso, es una figura que no existía, de hecho es una figura que se crea a raíz de las reformas legales, constitucionales, y es como se va a ir cuajando esta idea de pues ir enseñándole a las personas que tienen derechos como audiencia, desde el momento de que una persona oye o escucha o ve algún contenido programático, desde ese momento ya está engendrado derechos y esos deben estar tutelados por esta Defensoría de las Audiencias. ¿Por qué se dejó de utilizar en algún momento la Defensoría de Audiencias? ¿Lo vieron que igual las personas decían, no sé, no tenían con el paso del tiempo el derecho de poder exigir algo y con eso se pierde y después dice, vamos a retomarlo? ¿Sí? ¿Es necesario? Bueno, la Defensoría de las Audiencias tiene, pues como comentaba el maestro, su origen a nivel internacional. En México empieza a configurarse con más fuerza a partir de las reformas constitucionales que ya nos menciona el maestro, de 2011 a este artículo 6º y también de esta ley de telecomunicaciones y radiodifusión en 2014. Ahí, pues, la Constitución consagra los derechos de las audiencias. Como seres humanos tenemos derechos porque, como ya comentábamos, estamos propensos a que todos estos contenidos de radio y televisión, y también hay audiencias para el público lector, pues pueda tener quien le defienda.
¿De qué le defiende una defensoría a las personas? Bueno, que de este contenido que esté recibiendo, pues esté respetando justamente sus derechos. Son varios estos derechos que poseemos como audiencias y son justamente los que queremos comentarles aquí, ¿no? Apegándose a esta reforma, a esta nueva ley, y como un medio público, CorTV crea esta figura de la Defensoría de las Audiencias, establece también un código de ética y bueno, en este eje también de ciudadanización que tiene CorTV, para poder elegir al cuerpo colegiado, lo que hace es lanzar una convocatoria, es abierta con algunos requisitos, ¿no?, muy específicos. Uno de ellos es pues ser profesionista, ser una persona que no tuviera ningún antecedente penal y sobre todo mayor de 30 años, aunque ya nos queme un poquito, y mayor de 30 años. Entonces, lanza la convocatoria en el mes de febrero. Quienes consideramos que cumplimos con los requisitos participamos en esta convocatoria a través de la entrega de una serie de documentación que pues fue revisada por el Consejo Consultivo Ciudadano de la CorTV. Y es un proceso pues algo largo porque también consistió en la presentación de un ensayo, ¿no?, de cada una de las personas que quisieron inscribirse y posteriormente una entrevista realizada por estos integrantes. Y a partir de ahí pues surgimos nosotros. ¿Y qué tan buena aceptación han tenido ahora sí que con el público en general? Mira, precisamente, ¿no? Es que estamos buscando estos espacios para poder difundir los derechos. Primero, ¿cuáles son los derechos de las audiencias? Dos, ¿quiénes somos? ¿Qué es la Defensoría de las Audiencias? Que nos conozcan y más que conozcan que la CorTV como medio público tiene un defensor de las audiencias. Esto quiere decir que ya no estás como audiencia escuchando los programas o te quitan el programa que te gusta o que refleje un contenido que realmente te ayude o fomente los valores, la educación. Te puedes quejar, puedes hacer uso de este derecho que te otorga la ley y decir, ¿por qué? Necesito que me expliquen por qué quitaron un programa de la noche a la mañana, ¿no? Como a veces se hace, ya sea por proyectos o simplemente se hace la planeación del cambio de imagen o de programación, pero hay que avisarle a la audiencia. Ellos tienen ese derecho y nosotros tenemos que darles también ese respeto a ellos, ¿no? El medio le tiene que dar el respeto. Y eso es lo que queremos hacer, decirles, a ver, existe esta defensoría, ¿quiénes la integramos? ¿Y cuál es nuestra función y cuáles son tus derechos? Por eso estamos buscando estos espacios dentro de la misma CorTV. Primero, atender las audiencias de la CorTV. Segundo, atender también a las demás audiencias que existen en instituciones educativas, formar a estos chicos, jóvenes, estudiantes, ¿no? Que sea una audiencia crítica, que no diga, ay, nada más no me gusta el conductor o no me gusta el locutor, su voz, ¿no?, su tono de voz o lo que dicen, no, sino que realmente fundamenten y digan, no me gusta porque el contenido no es adecuado, el lenguaje es impropio, ¿no? Todas estas características. Y bueno, en cuestión de la respuesta hemos tenido ya algunas quejas que nos han hecho llegar, pero todavía se desconoce. Más adelante estaremos hablando sobre estos trabajos que estamos haciendo y que planteamos en nuestro plan de trabajo anual. Nosotros empezamos a partir del 1 de abril y bueno, terminamos nuestras funciones como en abril, mayo, junio aproximadamente, ¿no? Es un año nuestro periodo de gestión de trabajo, porque así lo marcó la convocatoria, ¿no? Porque al final de cuentas la ley te dice que debe de contar el medio público como un defensor de las audiencias, pero no dice el tiempo, únicamente el medio es quien dispone el tiempo que tenemos para estar frente a esta Defensoría de las Audiencias. Y bueno, platicábamos antes de entrar a la entrevista con el licenciado, bueno, que no todas las personas saben y conocen o están familiarizados con el tema de la Defensoría de Audiencias. Hay que platicarles un poquito más sobre esto, porque es importante que conozcan el significado y para qué sirve la Defensoría de Audiencias. Bueno, la Defensoría, de acuerdo a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sí, tiene un papel principalmente de mediador, de enlace, de pues representante de las personas para poder hacer valer sus derechos. Nosotros como cuerpo colegiado vamos a recibir toda queja, sugerencia,
inconformidad, comentario, aportación, petición que se pudiera realizar en cuanto al contenido de este medio de comunicación, principalmente para pues emitir una recomendación. Cabe destacar que nosotros no tenemos ningún poder vinculante, ningún poder de sanción, ningún poder coactivo, en el sentido de que tenemos que obligar al medio de comunicación. Nosotros lo que emitimos es una recomendación que, valga la expresión, es una invitación para que el medio de comunicación se conduzca de acuerdo a su código de ética, que también es otra circunstancia que debemos tener presente. De hecho, es una de nuestras labores dar a conocer el código de ética, porque dentro de ese código de ética de este medio de comunicación están los parámetros que debe seguir la programación del medio y también nuestra actuación como defensoría. Entonces, es muy importante porque antes no existía quien pudiera respetar o quien pudiera hacer valer los derechos de las audiencias. No me estoy refiriendo nada más a las personas que ven o oyen algún programa, sino estamos hablando de más personas, ¿no? Personas, de niños, personas con alguna discapacidad. Entonces, todo ese, o las personas que hablan, no hablan español, hablan alguna lengua, entonces toda esa diversidad es un derecho y debe estar resguardado por nosotros, vigilar ese cumplimiento de esa programación y pues lógico que tener una calidad en este medio de su comunicación. ¿Cómo ir educando al público? Justamente esa es una de nuestras funciones y creo que la más importante, y está planteado, como comentaba Doris, en este plan de trabajo que se presentó al Consejo. Sí. Hay dos pues, vertientes muy importantes que tenemos que hacer. Una de ellas es la alfabetización mediática. Es este término que se maneja para poder educar, ¿no?, o formar a la audiencia y que sea una audiencia crítica. ¿En qué consiste esto? Bueno, primero, en que sepan que son poseedoras de derechos. Después, hacerles saber cuáles son esos derechos. Y finalmente, que pueden hacerlos valer a través de esta defensoría. Es decir, también aquella audiencia tiene y debe ser escuchada. Y nuestra intención es que a través de, ya muy pronto las van a escuchar, a través de algunos spots, de cápsulas informativas en estos medios, tanto en las dos estaciones de radio de la CorTV como en este canal de televisión, poder escuchar qué es la Defensoría y cuáles son los derechos de las audiencias en estos espacios también que nos brindan para poder difundir y alfabetizar a nuestra audiencia. ¿Qué es alfabetizar? A veces algunos dicen, bueno, pues si no soy un analfabeta, no se trata de eso, sino se trata de poder orientarle cómo distinguir un programa informativo de uno de opinión, pero también que pueda identificar en qué momento le están dando información y en qué momento quien conduce está emitiendo opinión y que la audiencia pueda identificarlo. También que uno de sus derechos pues es que le hablen en su lengua materna. Ya hay una reforma reciente en el mes de julio en el que ya no es el español la única lengua oficial a través de la que debemos emitir programas, sino también tenemos la obligación de hacerlo a través de alguna lengua indígena. CorTV, por ejemplo, en sus espacios informativos ya maneja el lenguaje, la lengua de señas mexicana. Sí. Pero no solamente eso, son también los subtítulos o programas destinados a determinado sector de la población con todas estas características que lo identifican como segmento de mercado, ¿no? Y que es importante que nos vayamos educando en este tema y que sepamos qué tipo de programas debemos de ver nosotros como adultos, sí, y de enseñarle a ver a los pequeños, porque digo, hay muchos tipos de programas, hay televisión infantil y también hay otros que realmente no enseñan nada e incluso precisamente hacen esto, utilizan lenguaje que a veces daña o lo comúnmente que nosotros conocemos, el bullying, generan eso, fomentan eso a través de las telenovelas, otros tipos de programas y realmente las personas no se pueden defender, no pueden decir, a ver, yo me siento lastimado con este tipo de comentarios y a través, digo, la Defensoría de Audiencias debería de estar ya establecido en todos lados porque sería como una manera de respetarnos como seres humanos. De hecho, precisamente la ley marca que ya es obligatorio que todos los medios, por lo menos los medios públicos, deben de contar con un defensor de las audiencias.
En cuestión de los medios de carácter privado, ¿no? Sí también deben de contar con su defensor de las audiencias, que actualmente ellos se regulan por la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, ¿no? Existe su defensor de las audiencias, tienen su código de ética, pero no cada uno de los medios, que sería lo mejor, ¿no? Porque así regulas y controlas lo que se pasa en cada una de las transmisiones, tanto de televisión como de radio. En el caso privado, pero de los medios públicos ya es una obligación. La ley de telecomunicaciones y radiodifusión lo marca. Es por ello que establece en sus artículos, ¿no? En el 256, que debe de contar con derechos de las audiencias, y de ahí manejamos al 256 hasta el 261 sobre qué es la Defensoría de las Audiencias, porque también en el 231 remarca las sanciones que debe de haber para el medio si no se cumple, si no tienen este defensor de las audiencias. Antes se decía, bueno, no existe una sanción, ¿no? Si no existe esta figura. Ahora la ley ya lo marca, y por eso es obligatorio tenerlo y difundir también los derechos, porque también hay sanciones para nosotros como defensores si no cumplimos con nuestro papel, que debe de ser de fomentar y coadyuvar a estos derechos, y entre otros, ¿no? Elementos. Pero es importante también decir que la Defensoría de las Audiencias tendrá que ir retomando, ir teniendo también como mayor fuerza, ¿no? Con esta ley, y depende mucho también de los medios públicos que quieran impulsarla, no tanto de la misma audiencia, sino también de los medios, de la Defensoría. Es un trabajo conjunto, como decía el maestro Eduardo. Nosotros somos el vínculo entre el medio y la ciudadanía. Perfecto. ¿Qué les parece si vamos a hacer la primera pausa y regresando de la pausa platicamos y le hacemos saber a la ciudadanía, a las personas que nos están viendo ahí en casita, cómo pueden hacer llegar una queja? Cómo visualizarla, cómo hacerla, dónde llegar y demás. ¿Sí? ¿Les parece? Vamos a una pausa.